soy Nelly, fan del cine de terror, y hoy te traigo... No, hoy no vengo a recomendarte la película que te hará dormir con la luz encendida. Hoy vamos a hablar del cine con calma, sin listas definitivas y sin dogmas. Por cierto, no hay intro de youtuber, esto es todo improvisado. Llevo meses pensando en subir algo aquí sin atreverme del todo. Y esto lo estoy grabando en un impulso del que probablemente me arrepienta. Así que no hay intro, pero si le dais like, me lo pienso. De momento esto es una prueba. En fin, vamos a hablar de esas películas que se te quedan mal colocadas dentro, de las que incomodan, las que son tan bestias que te hacen reír porque tu cuerpo no sabe si huir o aplaudir. Hoy voy a hacer mi top personal de 2025, mis 3 favoritas, las 3 que menos me han funcionado y al final de todo como extra, mi opinión sobre 2 estrenos bastante grandes de este año que... luego veis, pero aviso rápido antes de empezar. No soy crítica de cine, esto es completamente subjetivo. No estoy diciendo que sean ni las mejores ni las peores del año. Es solo mi experiencia, mi percepción, y la tuya es igual de válida, aunque no coincidamos. O sí. Empecemos. Entre mis favoritas de 2025 están Bring Her Back. Parte de una idea tan sencilla como peligrosa. El duelo que no acepta límites. Tras una pérdida devastadora, una familia intenta seguir adelante, pero el vacío pesa más que cualquier forma de sentido común. Cuando surge la posibilidad de revertir la muerte, el dolor deja de ser algo que se soporta y pasa a ser algo que se ejecuta. La película avanza despacio, sin prisas ni explicaciones innecesarias, construyendo una atmósfera donde cada decisión nace del amor y acaba inevitablemente contaminándose, porque querer recuperar a alguien no siempre es un gesto puro, a veces solo es ego disfrazado de esperanza. Visualmente es una película fría, contenida y deliberadamente seca. Todo parece ligeramente fuera de lugar, como si la película te estuviese avisando desde el primer minuto que esto no va a acabar bien. Y los simbolismos solo refuerzan esa sensación, círculos que se repiten de una forma constante, insistente, casi obsesiva, como una advertencia silenciosa que el espectador al final decide ignorar. Tampoco se esfuerza en explicarlo todo, no te lleva de la mano ni te subraya qué deberías sentir. Si conectas, conectas. Y si no, probablemente te resulte lenta, cómoda o directamente desagradable. Y eso también es parte de la experiencia. Bring Her Back al final no es una película para pasar el rato. Es una de esas que se queda contigo más tiempo del que te gustaría. No se apoya en el miedo inmediato, sino en una idea profundamente incómoda. A veces el verdadero terror no es perder a alguien, sino no saber cuándo deberías dejar de intentar. Yo, por ejemplo, sigo pensando en ese cuchillo. Así que sí, encantada con los hermanos Philippou de nuevo. En este top también entra Weapons. Parte de una idea aparentemente simple, pero profundamente perturbadora. Un grupo de niños se levanta a la misma noche, a la misma hora y desaparece sin dejar rastro. No hay forcejeos, no hay explicaciones claras, no hay un culpable inmediato, solo una ausencia colectiva que nadie sabe muy bien cómo nombrar. La película no se construye desde el miedo clásico, sino desde el desconcierto. Avanza de forma fragmentada e incómoda, obligándote a recomponer lo ocurrido a través de puntos de vista parciales, silencios prolongados y versiones que nunca terminan de encajar. Aquí no existe una verdad clara, solo relatos rotos intentando sostener algo que ya ha perdido su forma. Es seca, tensa y muy poco complaciente. Todo parece cotidiano, casi banal. Y precisamente por eso resulta tan inquietante. La sensación es que algo está profundamente mal, aunque nadie sepa señalar el qué ni cuándo empezó a estarlo. Weapons tampoco tiene prisa por explicarse. No subraya, no aclara, no tranquiliza. Te deja solas con la incomodidad de observar cómo los adultos intentan dar respuesta a algo que no la tiene. Y cuanto más buscan respuestas, más evidente se vuelve que quizá no están preparados para lo que implica encontrarlas. Y después de conocer a Zack Cregger, después de Barbarian, estaba claro que esta película tampoco iba a terminar de la forma en la que nadie esperaba. El cambio de tono, el humor negro y el delirio acaban mezclándose con algunas escenas más turbias de la película, justo cuando crees que ya nada puede ir a peor. Y funciona, impacta, descoloca, por momentos relaja, incluso te divierte. A mí me parece muy original, aunque sé que tiene bastante hate, pero Gladys se ha convertido sin esfuerzo en un nuevo icono. De hecho, estoy esperando con bastante ansia su película. Y después tenemos Gaua. Detrás de Gaua está Paul Urquijo, un director profundamente conectado con el folclore vasco. Ya lo demostró en Errementar y Irati, 2 películas que también me gustaron precisamente por esta mezcla de tradición, oscuridad y respeto absoluto por el mito. Así que en Gaua no fue menos. Comienza en el País Vasco en el siglo XVII. Una mujer huye de su marido en su casa en plena noche, y la noche la envuelve por completo mientras avanza por un territorio rural que parece tan real como hostil. En su vida la mujer se encuentra con 3 lavanderas a mitad de camino. Están bebiendo alcohol, riendo y compartiendo confidencias, como si la noche fuera su espacio natural. Se une a las lavanderas y poco a poco empiezan a contar historias del pueblo. Salseos, secretos, rumores, pequeñas miserias humanas que van pasando de boca en boca. Cada relato parece anecdótico, casi inofensivo, pero algo empieza a tensarse bajo esa aparente normalidad. A medida que las historias se acumulan, las conexiones entre ellas se vuelven más evidentes. La conversación deja de ser solo un cotilleo y empiezan a revelar una lógica más profunda, casi ritual. Las 4 mujeres quedan unidas por algo más que una noche compartida, y lo que parecía una reunión casual se transforma en el núcleo de la película. Todo conduce a una revelación final muy impactante, perfectamente cerrada y provocadora, que reordena todo lo anterior y da sentido a la huida del principio. Cuando termina,
Queda claro que nada era casual y que la noche, gawa en euskera, tenía su propio plan desde el principio. Es una película que juega con la acumulación y con la espera. Y cuando decide terminar, lo hace a lo grande, sin explicarse de más, pero dejando claro que la noche también tenía algo que decir. A mí me parece una propuesta muy bien pensada, coherente y poco habitual, de esas que ganan sentido retrospectivo y que mejoran cuanto más las piensas después de haberla terminado. Y eso en el terror no es tan común como debería. Bien, ahora entramos en ese momento en el que el entusiasmo se empieza a negociar. No es polémica, es que no todo conecta por mucho que se aplauda. Dentro de mi top de 2025 también hay películas que no me dijeron absolutamente nada, y son estas. La larga marcha. Se sitúa en una sociedad distópica donde un grupo de jóvenes realiza un reto brutal: caminar sin detenerse. No hay meta visible ni descanso permitido. Si reducen la velocidad o se paran, quedan eliminados. Solo uno puede ganar. A lo largo del recorrido, el cansancio, el miedo, el hambre van descomponiendo al grupo, mientras que la marcha se convierte en un espectáculo público y una prueba de resistencia física y mental que no ofrece escapatoria. Pero no conecté con la marcha. La idea de partida es potente, pero la ejecución me pareció muy forzada y superficial. El drama está constantemente empujando, como si la película necesitara recordarte todo el rato que esto es muy especial, esto es muy intenso, que esto importa muchísimo y que tú deberías estar sufriendo con ellos. Y a mí no me llegó. Los personajes que deberían ser el núcleo de la historia para mí se quedan en esbozos. Apenas hay tiempo real para conocerlos de verdad. Y cuando intentan profundizar, lo hace de forma bastante mecánica. Conflictos muy rápidos, traumas expuestos como en formato ficha y relaciones que se suponen profundas pero que no se sienten construidas. Visualmente y en tono me dio una sensación a producción de Netflix. Como todo muy correcto, todo muy limpio, todo diseñado para ser consumido. Una distopía que parece dura pero que no termina de incomodar de verdad. Es que al final el problema no es la marcha, sino que emocionalmente la película se me hizo plana. Caminan mucho, sufren mucho, pero yo iba por fuera. Y en una historia que depende casi por completo de la empatía con sus personajes, eso es un fallo difícil de ignorar. La idea es buena, el concepto aguanta, pero para mí se queda en la superficie y no llega donde debería. Siguiente, Sirat. Sigue a un padre y a su hijo que viajan al desierto marroquí para buscar a su hija desaparecida. La pista los lleva a una nave clandestina en mitad de la nada, un espacio suspendido entre lo físico y lo espiritual. A partir de ahí, el viaje se vuelve en una travesía cada vez más extrema, donde el desierto, el cansancio y la pérdida de referencias van marcando el camino. La película avanza como un camino sin señalizar, más centrada en la experiencia que en una narración clara, mezclando lo íntimo casi con lo místico y dejando que el entorno se imponga sobre los personajes. Entiendo perfectamente lo que intenta hacer, pero a mí se me quedó en intención. Mucha atmósfera, mucho silencio, mucho plano sostenido y muy poco fondo emocional real. La experiencia pesa más que la historia y para mí eso acaba jugando en su contra. El drama me resultó forzado desde un lugar muy autoral, como si la película diera por hecho que el sufrimiento ya es interesante por sí solo. Los personajes existen más como símbolos que como personas y eso hace un poco difícil implicarse. Aunque sé que es una película que no busca empatía clásica, pero aún así sentí muchísima distancia. Visualmente es impecable. Sí, el desierto impresiona, la rabia tiene fuerza, el viaje es físico, pero todo eso no me bastó. Me dio la sensación de estar viendo una propuesta más centrada en provocar respeto que emoción. Cine como muy consciente de sí mismo, muy de festival. Y al final Sirat me dejó frío. No porque sea lenta o exigente, sino porque nunca terminé de conectar. Mucho recorrido, mucho polvo, mucho silencio y la sensación de que cuando llegaron al destino yo me había quedado en la rave de fiesta. Por último, Die My Love. Me va a doler muchísimo decir todo esto porque no critico una sola película que salga Robert Pattinson, pero no pasa nada. Al lío. Se centra en una pareja que se traslada a una casa aislada en el medio del campo y lo que debería ser un nuevo comienzo se convierte rápidamente en un espacio de desgaste emocional. La convivencia, la maternidad y la frustración empiezan a erosionar la relación, mientras que la protagonista entra en una espiral de ira, ansiedad y desconexión cada vez más difícil de sostener. La película se mueve entre lo íntimo y lo psicológico, explorando la pérdida de identidad, el deseo reprimido, la violencia emocional que puede esconderse en lo doméstico, sin apoyarse en una narrativa tradicional ni en una evolución clara de los acontecimientos. No conecté con Die My Love. El tema es potente y necesario, pero la forma en la que se aborda me pareció excesivamente insistente y en muchos momentos vacía. El conflicto está ahí desde el primer minuto y se queda exactamente en el mismo sitio hasta el final. El retrato emocional me pareció muy subrayado. Todo es extremo, todo es intensidad constante, pero sin matices reales. La protagonista sufre,
llora, se rompe, pero nunca sentí que estuviera conociendo a una persona, sino más bien una idea de un personaje pensada para representar un estado mental. Y eso acaba agotando más que involucrando. Además, me dio una sensación muy clara de cine de prestigio, de película que sabe que está hablando de algo perfectamente importante y no deja de recordártelo. Mucha incomodidad, mucho plano sostenido, pero poca evolución. El malestar no crece, solo se repite. Cuando todo el peso recae en la experiencia emocional y tú no terminas de conectar, lo que queda al final es una película larga, reiterativa y algo autocomplaciente. Save My Love me dejó la sensación de haber visto mucho sufrimiento, pero haber entendido poco más de algo que ya sabía. Y para una película que intenta provocar y remover, quedarse en la superficie emocional... ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gustaron estas películas? Ah, ya se me va a olvidar. Antes de que alguien lo pregunte, os voy a hablar sobre Frankenstein. A mí me gustó bastante. La estética es impecable. La dirección de arte, preciosa. Pero con ese tono de Netflix de no incomodar, de no hacerte pensar, de permitirte estar mirando TikTok o limpiando la casa mientras la tienes de fondo. Para mí se ha quedado en esta película que dentro de unos años recordaré por haber visto a un protagonista rogar por amor durante 2 horas y media. Y eso para Frankenstein me parece muy poco, pero me gustó, ¿vale? Y sobre Sinners, sí, también me gustó. Tiene una banda sonora extraordinaria, probablemente lo más vivo de toda la película. El problema para mí con esta película es que no acaba de decidir qué quiere ser. Por un lado, intenta hablar del racismo estructural, del trauma histórico, de la violencia ejercida sobre los cuerpos racializados, pero por otro, quiere construir una épica vampírica, simbólica, casi mitológica. Pero a ver, la metáfora está ahí. El vampiro como depredador, como sistema que se alimenta, pero la película no confía demasiado en ella. En lugar de integrarla, la superpone. El discurso social y el relato fantástico avanzan en paralelo, sin fundirse nunca del todo. Eso genera al final una sensación constante de pretensión, como si la película pretendiese ser muy importante antes de decidir lo que contar. Es que al final lo que permanece no es la historia, sino el recuerdo de una escena en concreta, brillante, muy poderosa, funcionando casi como un ensayo visual sobre la música, más que como una pieza orgánica de todo el conjunto. Y bueno, aún así, fue entretenida. Déjame en los comentarios cuáles fueron tus favoritas. Vamos a ver si coincidimos. Y muchas gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por ver el vídeo y sobre todo, muchas gracias por ver cine. ¡Chao! Por cierto, puedes seguirme si quieres y puedes seguirme en Instagram también. Subo recomendaciones todas las semanas.